Yo voy a proyectar, estoy muy atenta al chat por si es que hay alguna duda, alguna consulta, comentario. Y además también, si es que alguien quiere intervenir o hacer alguna pregunta, levanta la manito y en algún momento que tengamos el espacio, cedemos el micrófono para que pueda comentarnos un poquito o hacer la pregunta. Bien, chicos. Este tema número 4, vamos a repasar todo lo que son emergencias por lesiones traumáticas y fracturas, ¿no? Vamos a revisar un poquito eh, traumatismos, fracturas, esguinces, luxaciones, que es básicamente emergencias que son muy comunes en deportes de alto riesgo, en fútbol, en niños, ¿no? Entonces es importante saber cómo manejarlo, cómo actuar. Recuerden que primeros auxilios es la primera respuesta. ¿Qué hacemos antes de que llegue al hospital, antes de que de repente lo puedan enyesar o puedan tomarle una radiografía? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer desde nuestros conocimientos y desde nuestro rescate inicial, ¿no? Con lo que nosotros tengamos vamos a poder ver cómo trasladarlo, cómo inmovilizar a una persona y cómo distinguir entre algunas de estas lesiones osteomusculares. Bien, entonces solo a modo de repaso, recuerden que hemos tenido, esta ya es nuestra cuarta clase y pues el principio, se los decía desde la primera clase, el principio es el mismo para toda emergencia. Recuerden que ante cualquier traumatismo, sea fractura, sea un tema de una hemorragia, sea un paro cardiorrespiratorio, sea una convulsión, sea una ACV, cualquiera que sea la emergencia, lo primero que nosotros guardamos es la metodología PAS, ¿no es cierto? Siempre ver nuestra zona segura, protegerme a mí mismo, alertar y luego empezar a socorrer. Entonces, para iniciar ya el tema, vamos a ver el tema de lesiones osteomusculares. Y cuando hablamos de lesiones osteomusculares, es muy importante saber el mecanismo de lesión. Esto es algo de suma importancia cuando pensamos en cualquier traumatismo. ¿Y por qué es importante? ¿No? ¿Por qué es importante? Les pongo un ejemplo. Un trabajador estaba limpiando una maquinaria y le cae una tapa de acero, de fierro, de aproximadamente 1 kilo, pero le cae desde una altura de aproximadamente unos 2 metros. ¿Será que le pudo haber fracturado la mano? Sí o no. ¿No? Solo pesa 1 kilo, recuérdenlo. Si me cae 1 kilo en la mano, ¿me puede romper algún hueso? Entonces, ¿por qué es importante conocer todo esto? Conocer cómo se lesionó esta persona. Porque es importante saber y cuánto peso le cayó, qué cosa le aplastó y cómo se dobló el pie y desde qué lugar fue y en qué zona ha sido, ¿no? En qué pista ha sido grasa, ha sido eh, terreno de tierra, piedras. Eh, Eso es el mecanismo de la lesión. Investigar un poquito cómo es que se lesionó esa persona. Y cuando hablamos de dolencias musculoesqueléticas, es decir, de problemas de lesiones que van a afectar huesos, músculos, tendones, es muy importante saber cómo pasó esto. Importante para yo orientarme en los primeros auxilios, qué es lo que se puede estar afectando, ¿no? Entonces, volvemos al ejemplo. Hay un trabajador que le cae una tapa de fierro de aproximadamente 1 kilo en la mano. ¿Pudo haber roto el hueso? Sí o no, 1 kilo. Pero es importante que como yo investigué, sé que esta tapa de 1 kilo le cayó aproximadamente de 2 metros de altura. Entonces, por temas de física, ¿no? Cuando cae un objeto de altura, toma mayor peso. Es decir, no va a pesar 1 kilo, sino que por la fuerza y el trayecto del viaje y la altura va a ser el peso mayor.
Entonces, eso me hace sospechar de que de repente la lesión pudo haber sido mayor, ¿no es cierto? Entonces, sea cual sea el tipo del accidente que se tenga, sea una caída por jugar fútbol, sea una caída de las escaleras, sea un golpeado contra algún objeto, sea golpeado por algún objeto, ¿no? Cualquiera que sea el mecanismo, es importante preguntar. Entonces, en los primeros auxilios, lo primero de alguna lesión osteomuscular, es decir, huesos, músculos, tendones, debemos preguntar cómo se lo hizo, qué pasó, qué te golpeó, cómo te doblaste, dónde te caíste. Importante saber toda esa cinemática que se le llama a la ciencia que analiza el mecanismo de la lesión para nosotros poder predecir qué cosa puede tener esta persona. Entonces, si yo sé que a una persona le aplastó un fierro que pesa 20 kilos, pues ya sin siquiera ver yo la mano, ni siquiera veo yo sé que eso puede estar fracturado, ¿no es cierto? Si yo sé que un chico estuvo jugando y se dobló el tobillo, ni siquiera tengo que ver el pie para de repente pensar que ya tuvo un esguince. Entonces es muy importante saber esa cinemática, saber el mecanismo de esta lesión para poder intuir qué fue lo que puede ocasionar en esta persona, ¿no? Entonces, esa es la importancia del mecanismo de la lesión. Y aquí vamos a ver un video donde nos explican un poquito más cuál es la importancia de investigar el mecanismo de lesión. Porque muchas veces también vamos a atender a personas que no nos van a dar razón o están muy adoloridas, que están gritando de dolor y no colaboran mucho, o personas que están inconscientes, se cayeron y está inconsciente, no me da mucha razón, tiene pulso, respira, pero tiene algún otro problema, no me va a dar información, o es un niño, como en este caso, que pues los niños no colaboran mucho en temas de brindar información, entonces es importante ver cómo atendemos esto, ¿no? Vamos a ver el videíto y luego podemos comentar algunas preguntas. Ahora vamos a aprovechar las herramientas del descubrimiento usando el mecanismo del método de lesión. En este escenario, tenemos un niño de unos 6 años que estaba subiendo en las gradas y parece haber resbalado y caído. ¿Cómo aplicamos el mecanismo de lesión aquí? Bueno, lo primero que voy a hacer si está tumbado en el suelo es mirar inicialmente para ver si está bien. Si está inconsciente, no responde, podemos tener una emergencia médica que no voy a retrasar. Voy a activar los servicios médicos de emergencia con mi teléfono celular o voy a decirle a alguien, oiga, usted con la camisa a cuadros, llame al 911 y vuelva, mientras continúo mi evaluación. Pero en este caso, como podemos ver, está sentado, no está llorando. Parece estar sosteniendo su rodilla izquierda, de vez en cuando parece que la frota, así que estoy sospechando que podemos tener una lesión en la rodilla. Pero, ¿qué tipo de lesión es? ¿Es grave? Bueno, la tiene doblada, no está en ángulo o deformada, por lo que no es algo que me llama la atención, que podría ser grave, pero nunca se sabe. Pero cuando miro el mecanismo, sé que subió este escalón aquí. Puedo ver las huellas fangosas del pie en el asiento mismo, y tal vez se deslizó. Y cuando se deslizó, hiperextendió su rodilla, causando un esguince o una distensión o algún tipo de lesión por luxación. Es mi primera sospecha. En segundo lugar, tenemos un asiento rígido aquí. Cuando él se deslizó, se podría haber golpeado la parte posterior de la cabeza en las gradas también. Podría entonces comenzar a preguntarle, oye, ¿tienes dolor de cabeza? ¿Sientes algún dolor en cualquier parte? Si este paciente es capaz de hablar conmigo, voy a utilizar tantas preguntas abiertas como pueda. Realmente no creo que sea una buena idea pedir detalles en cada situación. Porque si lo hago y digo, oye, ¿te duele el hombro? Ah, sí, mi hombro duele. ¿Te duele el estómago? Ah, sí, también me duele el estómago. A veces podemos guiar al paciente por un camino que en realidad no existe. Así que prefiero preguntarle, oye, ¿puedes decirme qué te duele? Y entonces dejarle que me señale esas cosas.
Ahora, todo el tiempo voy a estar buscando responder incógnitas. Ya sé que el mecanismo de lesión no solo podría causar un esguince o una distensión en el tobillo, en la rodilla o en la espalda, también sé que podría ser una lesión en la cabeza. Y si se sospecha una lesión en la cabeza, podríamos comenzar a ver una pérdida de conciencia o una disminución del nivel de conciencia. Así que voy a vigilar eso y obviamente tan pronto como haya disminución en el nivel de conciencia, vías respiratorias, problemas de circulación, cualquier tipo de entumecimiento, hormigueo o incapacidad para mover uno de sus antebrazos, inmediatamente se convierte en una llamada al 911 y una emergencia y un traslado en ambulancia. Pero ahora no estamos seguros si tiene que ser asistido en ambulancia. Podría ser que él simplemente se golpeó la rodilla y le duele y puedo de alguna forma incorporar al padre o al tutor o a la niñera, a quien esté en el lugar, y puedo empezar a preguntarles: ¿este pequeño está contestando las preguntas adecuadamente para usted? ¿Le parece normal para usted? O tal vez parezca más letárgico o un poco diferente, y usarlos así como una ayuda. Puedo preguntarles: ¿tiene algún problema médico que debo saber? ¿Alguna alergia a los medicamentos? Y empezar a unir toda la evaluación. También voy a asegurarme de que no estoy completamente miope sobre esta rodilla. Voy a estar pensando en otras lesiones potenciales. Puso un brazo hacia afuera cuando cayó y por lo tanto se torció una muñeca o se quebró un hueso del brazo. Y empezar a buscar eso cuando hago mi examen de cabeza a pies, buscando otras lesiones no tan notables de las que también debería ser consciente. Bien, creo que nos queda claro la importancia de revisar, de preguntar, de investigar el mecanismo de lesión en cualquier sea el accidente que puede haber generado una lesión osteomuscular, ¿no? Entonces, hasta ahí creo que vamos captando la importancia. Él vio al niño, ¿no? Que está en el piso y aunque el niño no mencionó nada, ya pudo investigar rápidamente, ver que el niño se trepó a la silla, a la banca, ¿no? Porque tenía huellas de fango y se puede haber caído, puede haber alguna torsión, ¿no? Entonces es importante ver esa zona. Nosotros como rescatistas, pues vamos a tener que también practicar algo de investigar qué cosa pasó cuando de repente el paciente no colabora o no responde qué es lo que puede haber pasado o no nos dice el mecanismo de la elección. Aquí por el chat nos dicen, bueno, comentaban un poquito de la lesión, por el impacto puede ocasionar una fractura, si se fracturó es por la fuerza. Ok, justo a ese tema vamos. Vamos a ver fracturas. ¿Qué cosas serán las fracturas? ¿No? Y aquí es importante ver, saber qué cosa es una fractura, diferenciarla de esguince, de fisura, de luxación. Entonces, a eso vamos a repasar en este momento. Una fractura es la ruptura de un hueso, ¿no? O es un hueso roto. Pueden ser de dos tipos, una fractura abierta o una fractura cerrada. En algunos casos, la fractura abierta también se denomina expuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos ver el hueso roto. Es decir, en una fractura abierta, tú no vas a tener que pensar mucho si se habrá fracturado o no, si es que estará el hueso roto o no. Ahí tú lo vas a ver. En la fractura abierta, tú encuentras, tú lo ves a esa persona y vas a ver sangrando, vas a ver una hemorragia y vas a ver el hueso roto porque el hueso va a estar salido, ¿no? El hueso es una estructura dura, astillosa, y lo que va a hacer es romper la piel y sale el hueso fuera y puedes tú verlo sin necesidad de una máquina de rayos X. Estás viendo allí que el hueso está roto. Es fácil de identificar, pero también es más grave, ¿no? Es más grave por la hemorragia que causa, porque el hueso al encontrar camino hacia afuera, al romper la piel, puede haber roto arterias, venas, nervios, entonces es más riesgosa, es más peligrosa, ¿no? Es más preocupante una fractura abierta. Y en la fractura cerrada, eso quiere decir, como su nombre lo dice, la piel está íntegra, no está rota, no hay ninguna herida.
Entonces, yo no sé si el hueso está roto o no, porque ninguno de los que estamos aquí tenemos ojos de rayos X o tenemos un superpoder de ver los huesos, ¿no es cierto? Entonces, en la fractura cerrada, yo no lo veo el hueso roto, no lo puedo ver, pero vamos a revisar algunos signos que me pueden hacer sospechar de que el hueso se rompió, ¿no? Incluido dentro de ellos el mecanismo de lesión. Si la persona me dice que le cayó un fierro que pesa, no sé, 25 kilos, probablemente le puede haber roto un hueso, ¿no? Entonces voy a sospechar. No lo sabré con certeza hasta ponerlo en una clínica, en un hospital, que le tomen los rayos X y allí sabremos con certeza si el hueso está roto o no. Esos son los dos tipos de fracturas, fractura abierta y fractura cerrada, ¿no? Lógicamente, las fracturas abiertas siempre van a ser más serias, más graves, porque, pues porque por la pérdida de sangre, el riesgo de infección que pueda tener, ¿no? Entonces, tenemos tipos de fracturas. Tenemos tipos de fracturas. Dependiendo del trazo fracturario, de cómo se rompió el hueso, hay tipos de fracturas. Esto es en las fracturas cerradas, ¿no? Mayormente. Cuando la piel, digamos, no se rompió, podemos ver trazos fracturarios, que esto se ve en las radiografías. Entonces, hay fracturas oblicuas, es decir, porque el hueso se rompió de forma oblicua, como lo estamos viendo aquí. Fracturas conminutas, que son las más difíciles de tratar, de recuperar, porque el hueso se hizo polvito, ¿no? O se rompió tan chiquitito. En personas que tienen osteoporosis, alguna predisposición, se puede ver este tipo de fracturas porque el hueso se destruye por completo, ¿no? Una fractura conminuta, así se llama, una fractura conminuta porque hay trozos muy pequeñitos del hueso que van a ser difíciles de reconstruir. Fracturas en espiral. Por el trazo fracturario, nuevamente vemos que el hueso se rompió como que en forma de una espiral. Fractura espiral. Fractura compuesta, también llamada la fractura abierta, fractura expuesta, porque rompió la piel, porque genera una herida que se puede ver el hueso roto desde el exterior. Fractura en tallo verde o incompleta, lo que se le llama también fisuras, es decir, el hueso no se rompió en su totalidad, sino que una parte del hueso está como que rajada, está rota, a eso se le llama en tallo verde o incompleta. Fractura transversa, cuando ambos huesos, cuando tenemos huesos que van en par, ¿no? Tenemos el radio, el cúbito, ¿no? En el brazo, y estos pueden, la tibia, el peroné que vemos aquí, y pueden romperse ambos huesos de esa articulación. Fractura simple, solamente uno de este par de huesos es el que se rompe. Y además de ello, también tenemos fracturas del hueso nasal. El hueso nasal es un hueso pequeñito, pero también puede fracturarse, sobre todo por golpes, caídas, puede generar una fractura a nivel nasal, ¿no es cierto? Esos son los tipos de fracturas que existen. ¿Y, y para qué nos sirve de repente conocer un poquito más de esto, no? Nos sirve para conocer, sobre todo en primeros auxilios, la importancia de la inmovilización. ¿Por qué? Porque si yo tengo la persona de repente o el niño, la persona que se cayó, se, se generó una fractura oblicua, si yo le empiezo a mover la articulación, a ver, mueve, puedes levantar, te duele, no te duele, este hueso que está con un trazo fracturario, lo puedo desplazar de esta forma, ¿no? Lo puedo desplazar que se mueva y luego va a ser más difícil reposicionarlo. El hueso se puede mover, se puede desplazar y puede complicar la fractura. Entonces es muy importante la inmovilización, que ahora también la vamos a ver en casos de fracturas, ¿no? Entonces, decíamos que tenemos fracturas abiertas, recuérdenlo, cuando rompen la piel, cuando se ve el hueso roto, y fracturas cerradas que no
podemos verlas, ¿no? Y que tienen distintos trazos fracturarios. ¿Cuáles son algunos de los signos de fractura? ¿Qué es lo que a mí me hace sospechar que la persona puede haberse fracturado? Lógicamente, si yo estoy en un accidente de tránsito y veo que la persona tiene el hueso expuesto ahí roto, pues no sospecho nada, no estoy viendo ahí la fractura. Pero si hay una fractura cerrada, no sé, le pasó algo por encima, ¿cómo sé yo que le fracturó o no? Le cayó algún objeto, se golpeó la mano, le cerró la puerta del carro, esté inflamado, está con dolor, pero ¿será que le rompió el hueso? No lo sé. Entonces, hay algunos signos que me pueden ayudar a decir, mira, allí lo más probable es que haya un hueso roto. Y esos signos son, el primerito de ellos, la deformidad. La deformidad. Por decir, una persona que es muy común, lo he visto varias veces, cierran la puerta sin darse cuenta que de repente tenían todavía la mano ahí, o al bajar del carro se cogen y les cierran la puerta del carro y los dedos quedan atrapados. Entonces, ¿cómo sé que el hueso de los deditos se rompió? Está inflamado, está con dolor, pero ¿será que le rompió un hueso? No lo sé. Entonces, si tú ves que el dedo está deforme, el dedo de lo que tiene una forma fisiológica recta, el dedo está chueco, es más que probable que esta persona tiene una fractura, ¿no es cierto? La deformidad de la articulación me hace sospechar de que allí hay una fractura. La hinchazón, ¿no? La inflamación, el dolor intenso, entonces también me hace sospechar inflamación, hematomas, me hacen pensar de que ahí hay un dedo, hay un hueso roto, ¿no? El dolor es intenso. En las fracturas el dolor es bastante considerable, no es como un golpecito que el golpe te duele al momento, pero pasa. En la fractura el dolor no pasa, ¿no? El dolor es constante, es intenso. Entonces eso me hace sospechar también de que pueda haber un hueso roto. En algunos casos va a presentar entumecimiento, hormigueo, ¿no? Que esto es el adormecimiento, es decir, no lo siento, no siento mi mano, no siento el dedito de mi pie, no siento toda esa zona, está como que anestesiada. Cuando me colocan anestesia en algún lugar, no siento, está como que adormecida. ¿Por qué? Porque al haber un hueso roto a veces puede atrapar o seccionar el nervio y eso va a generar que haya también el entumecimiento, el hormigueo, la sensación de tener esa zona como anestesiada, ¿no? Y el otro signo es la movilidad limitada, es decir, la persona pues no va a poder ni abrir ni mover la mano por el dolor que también está presentando. Estos son algunos signos de fracturas, ¿no? Que me hacen sospechar en que ha habido una fractura ahí. En algunos casos, dependiendo la localización de la fractura, puede haber otros signos. Por decir, me tocó ver el caso de un señor con fractura de clavícula, ¿no? Y yo aquí voy a tratar de mostrarles un poquito. Era un señor, un anciano, ¿no? Que se había caído y a ver si lo puedo ver, un anciano que se cae y se cae de un solo lado, ¿no? Se cae de costado apretando su brazo derecho. Entonces, la persona tenía algo así como lo que pueden ver aquí. No sé si se puede ver. Esta es la clavícula, ¿no? Son los huesos que tenemos en esta zona, debajo del cuello. Son huesos delgados, ¿no? Normalmente son huesos delgados, son como estos, ¿no? Cuando la clavícula se fractura, se rompe, ocasiona algo que se llama el signo de la tecla.
¿Qué quiere decir? Que yo aplasto ese huesito, ¿no? Aquí voy a tratar. Yo aplasto esta zona con un dedo, presiono y el hueso se hunde y salta, como la tecla de un piano. Muy similar, por eso se llama el signo de la tecla. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es presionar y salta, ¿no? Y salta este huesito. Entonces, a eso se le llama el signo de la tecla. Y me hace sospechar en fracturas de clavícula, ¿no? Esos son algunos de los signos que ya tienen algunas fracturas características también, ¿no? Entonces, vamos a volver aquí a la presentación y quería mostrarles un pequeño video de cómo es el manejo en cuanto a las lesiones traumáticas, en este caso a las fracturas, ¿no? Vamos a ver cuál es el manejo que se puede realizar en una fractura. Otro tema también es importante son las luxaciones. Las luxaciones son bastante más dolor, inflamación donde se produjo, ¿ya? Bien. Actuar frente a una fractura, incluso septicemias. Era una anestesia para volver este huesito a su posición normal, sobre todo si esta fractura está desplazada o bien si esta es una fractura expuesta. Por lo tanto, el hecho de que le demos líquido para tranquilizar a los niños no puede afectar las horas de ayuno y trasladar a un servicio de urgencia. Ahora, hablando de lo anterior que vimos, vamos a hablar y vamos a conocer algunos de los elementos que podemos tener en nuestros botiquines y que nos van a permitir actuar frente a una fractura. ¿Ya? Porque ya nos habla del tratamiento de la fractura. Primero que nada, las férulas que podemos tener, en este caso una férula de aluminio que se pueden comprar en la farmacia, incluso hay unas que son como con forma de dedo que pueden ser en los dedos. Más simple y que siempre podemos tener en la casa, baja lengua, los clásicos palitos de helado, tenemos vendas que podemos tener en nuestra casa, telas que nunca faltan y inmovilizaciones. Vamos aquí a pedir la ayuda de alguien que nos va a mostrar. Si por ejemplo se produce una fractura o un esguince en una extremidad, en este caso en un dedo de la mano, lo mejor para inmovilizar es utilizar un palito de helado o un baja lengua, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Colocamos el baja lengua dentro de bajo el dedo, vamos a fijar, si te puedes sostener un poquito ahí con esa otra mano, ahí, y vamos a fijar con telas. Muy importante tener presente que cuando uno coloca las telas, siempre deben ser colocadas en diagonal. ¿A qué me refiero con esto? Uno fija y permite dejar esta extremidad en reposo en diagonal, ¿ya? De esta forma. Si yo fijo en esta forma, como podemos ver ahí en la cámara, permite que la extremidad, y en este caso el dedito, quede bien fijado y mantenga una circulación adecuada. No es lo que a veces uno ve que le colocan así, le dan vuelta por acá y todo. ¿Y qué pasa con esto? Que afecta la circulación y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que este dedo, aparte de la inflamación propia de la lesión que va a tener, por la compresión del mismo vendaje, va a inflamarse más. Este es un tipo de inmovilización de dedo y que nos va a permitir favorecer el reposo de la extremidad para que sea evaluada por un médico, porque siempre es importante que sea evaluada porque a veces puede ser. Bien, ahí nos está explicando un poco de cómo inmovilizar en caso de sospecha de una fractura a nivel de falanges, ¿no es cierto? A nivel de dedos de la mano. Entonces, si algo cayó y yo tengo la sospecha de que por ahí o jugando o algún golpe o un aplastamiento, algo, tengo la sospecha de que se rompió algún dedito, pues tengo que inmovilizar. Nunca cometamos el error, y esto es lo más importante de repente de la clase, que ustedes entiendan de que no se mueven. A ver, te cayó algo fuerte. A ver, ¿puedes mover? ¿Te duele tu dedito? Entonces, si ya tenía una fractura, yo al decirle te duele,
o mueve, a ver, abre, cierra, ya le desplacé ese hueso roto y le puedo complicar la situación, y de lo que de repente ese huesito solo necesitaba un yeso o una inmovilización, ahora va a necesitar una cirugía, ¿no? Entonces, muy importante. Tengo la sospecha de que ese hueso está roto, no lo muevo. Entonces, muy importante, no lo muevo, inmovilizo para que no se mueva durante todo el traslado hasta que llegue a la clínica. ¿Cómo lo inmovilizo? Ahí está enseñándonos con bajalenguas. Ahora en las farmacias también ya venden, nosotros contamos con férulas digitales, ¿no? Es decir, ya para evitarnos hacer de repente algo más, más empírico, como lo que está haciendo ahí con los palitos, también ya venden en las farmacias férulas digitales, ¿no? Que son como estas que están viendo aquí. Este tipo de férulas ya las venden, no son muy caras y también se pueden implementar en los botiquines de emergencia. Ya podemos tener, porque son moldeables, no son maleables, es decir, las pueden colocar y pueden ser incluso hasta reutilizables para inmovilizar en caso de dedos, ¿no? De fractura de dedos. Y en caso, y ahora también lo vamos a ver un poquito, no me voy a adelantar, para ver otro tipo de férulas también que se pueden utilizar para inmovilizar algunas otras articulaciones. Hasta aquí lo que yo quiero que ustedes tengan muy claro es que tengo sospecha de fractura, no lo muevo. Tengo sospecha de que se fracturó la mano, se fracturó la pierna, lo que sea, no movemos eso, nada más inmovilizamos para su traslado. Bien, de aquí vamos a ir revisando un poquito más cómo hacer este tipo de tratamientos, de inmovilizaciones en casos de algunas fracturas. Por aquí, Luis Enrique, buenas noches, dice, cuando es un bebés en la parte de la frente y salen los chinchones, ¿cómo se puede considerar si tiene una fractura o no, considerando que aún el niño no puede hablar? Ok, ahí estamos hablando de un TEC, ¿no? Un traumatismo del cráneo, ¿no? Traumatismo encefalocraniano. En los niños, sobre todo en niños, ancianos, hay que, todo golpe en la cabeza se considera de riesgo, se los traslada hacia el hospital. ¿Para qué? Porque así solo sea un chinchón, tienen que monitorear al niño o al adulto, ¿no? Si se golpeó la cabeza. Los señales de riesgo es pérdida del conocimiento, se desmayó, el golpe lo noqueó, que se desmayó esa persona, señal de riesgo. La persona que se golpeó la cabeza empieza a vomitar, ¿no? Una señal de riesgo. Empieza a ver lucecitas, otra señal de riesgo. Entonces, la persona que se golpeó la cabeza tiene que ser monitoreada por lo menos 24 horas para ver cómo está. El chinchón va a ser lo de menos, ¿no? Porque es la sangre coagulada ahí que sangró, no salió hacia el exterior y va a ir desinflamando poco a poco. Eso es, digamos, lo de menos, pero en un traumatismo siempre de cabeza siempre va a ser importante trasladar para que puedan evaluar, monitorear y tomar también una radiografía para descartar que hay alguna fractura a nivel de algún hueso de la cara o del cráneo como tal, ¿no? Muy bien, vamos a avanzar y vamos a ver algo también muy importante. Hemos hablado de fracturas. Pero hay otra lesión que también es bastante común y esa es el esguince. Un esguince será lo mismo que una fractura. Cuando yo digo una fractura, ¿es lo mismo que un esguince? ¿Es el mismo tipo de lesión? ¿Ustedes qué dicen? Por ahí yo creo que más de algunos se puede haber esguinzado alguna vez a lo largo de su vida. No, muy bien, Aide. No, no es lo mismo, ¿no es cierto? Ana no nos dice exacto. Una fractura no es igual a un esguince, son lesiones distintas. La fractura que se rompe, el hueso. En el esguince, ¿qué se puede desgarrar? Los ligamentos, los tendones, estructuras distintas. En la fractura hablamos del hueso y en un esguince estamos hablando de que se puede desgarrar, romper, distender
algún ligamento. Aquí en los esguinces estamos hablando de ligamentos de tendones. Y el más común de ellos, el esguince más común que hay en las emergencias, son los esguinces de tobillo, ¿no? Chicas que de repente estaban caminando con unos tacos muy altos y de pronto se doblaron el pie de esta forma, ¿no? Y el ligamento que tenemos aquí, el ligamento que tenemos en el tobillo, ¿no? El periestragalino que une el peroné con el hueso astragalino, lo que hace es, se puede distender, se puede romper, ¿no? Entonces, este es el problema que puede suceder en un esguince, que esto puede distenderse, en algunos casos incluso llega a desgarrarse, llega a romperse. ¿Puede haber un esguince de otra articulación? Sí, hay esguinces de codo, hay esguinces de dedos, en las chicas que les gusta jugar vóley y de pronto, uy, el dedito se les torció hacia atrás, un esguince de dedos, ¿no es cierto? Puede haber esguince en todas las zonas de articulaciones porque tenemos ligamentos ahí, esguince de hombro, ¿no? Puede haber lesiones ligamentosas que podemos sufrir a causa de un traumatismo, un estirón, pero el más común de ellos, les decíamos que en las emergencias casi siempre es el esguince de tobillo, ¿no? Entonces, aquí tenemos un tendón normal, ¿no? Un tendón normal. Así es el tendón sanito, de esta forma, ¿no? Tenemos el tendón sano, íntegro, sin ninguna lesión. Cuando es un esguince de grado 1, vamos a ver pequeñas lesiones, pequeñitas, lesiones pequeñitas que pueden haber afectado el ligamento o el tendón, lesiones pequeñas, grado 1. En el esguince grado 2 ya se rompió una parte de este tendón. Una parte está rota. Y en el esguince grado 3, pues se rompió todo el tendón, ¿no? O el ligamento. Entonces, es importante que puedan conocer estos grados. ¿Por qué? Si hay un desgarro total, una distensión total, pues es mayor la inflamación, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a determinar si es que es grado 2 o grado 3? ¿Cómo sé yo si es que es un esguince grado 1? ¿Cómo sé si es un esguince grado 2? ¿Tendré que tomarle una ecografía? Sí, eso lo van a hacer en el hospital, pero nosotros en primeros auxilios podemos darnos cuenta por una señal. La persona que tiene el esguince grado 3 se va a ver de esta forma, como lo ven aquí. Un pie bien hinchado y con hematoma, morado. ¿Por qué? Porque al haberse roto todo el tendón, este va a sangrar, ¿no? Y va a causar este tipo de lesión, un sangrado. Entonces va a causar un hematoma, ¿no? Un hematoma, hinchazón, inflamación considerable. En esguince grado 1 y grado 2 probablemente solo hay inflamación, pero en un esguince grado 3, donde ya está roto el tendón, ha habido sangrado. Entonces ahí voy a ver, encima de que el pie está hinchado, lo voy a ver morado el pie. Entonces eso ya me hace sospechar de que ya hubo sangrado, ya es un esguince de mayor grado, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si una persona estaba caminando y tuvo un esguince? Lamentablemente, pues la mayoría de personas que tienen un esguince, se doble el pie, dicen, me duele, pero igual sigo caminando, tengo que hacer mis cosas, por ahí me duele y yo sigo haciendo actividades, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer ante un esguince, no? Por aquí me dicen que retroceda. Bueno, básicamente es la hinchazón, la inflamación, el hematoma del tobillo y el daño al ligamento del tobillo. ¿Qué hacemos ante un esguince de tobillo, no? O cualquier tipo de esguince. Lo que debemos de hacer es el método DICE. DICE es la forma que debemos actuar. Y esto para acordarnos nada más de las iniciales. DICE, la D es de descanso, la I es de ice o hielo en inglés, compresión, la C, y elevación. Entonces, estas son
las reglas que debemos de seguir ante un esguince. Es decir, primero, descanso, porque si se esguinzó, no lo puedo dejar que continúe, ¿no? Porque eso va a quedar peor. Se puede, de repente, el ligamento estaba en un desgarro parcial, es decir, no estaba totalmente roto, pero como él va a seguir caminando, como él va a seguir subiendo, bajando escaleras, va a seguir corriendo, pues se va a acabar de romper ese ligamento y se va a complicar. Entonces, descanso, la articulación debe reposar, el tobillo o la articulación que se haya esguinzado debe de descansar, reposo. Lo segundo que debo hacer es hielo, inmediatamente. Hielo, colocar hielo. ¿Por qué hielo? Porque va a ayudarnos a bajar la inflamación. ¿Cuánto tiempo lo debo aplicar? Por lo menos 20 minutos, ¿no? Y colocándolo alternadamente, siempre cubriendo sobre una toalla o alguna manta, algo que proteja la piel, y vamos colocándolo entre cada 20 minutos, ¿no? De ciclos de 20 minutos y lo puedo tener hasta 3 o 4 horas para disminuir esta inflamación, ¿no? Recuerden que nunca el hielo entra en contacto directo con la piel. Lo siguiente que debemos hacer, descanso, hielo, lo siguiente que hacemos es, después de que ya desinflamó un poco, lo que hago es compresión. Y aquí algunos de repente han tenido alguna experiencia, porque algunos han venido, algunos pacientes y me dicen, ay, pero solo era un esguince y me han enyesado. El doctor no sabe nada, se equivocó. Me ha puesto yeso cuando yo no tenía ningún hueso roto. Solo era un esguince y me pusieron yeso. ¿Se puede poner yesos en un esguince? Sí, se puede colocar bajo este principio de compresión, es decir, de inmovilizar la articulación para que descanse, para que desinflame, para que ese ligamento se sane. No se inmovilizan, es decir, no se enyesan todos los esguinces, pero si yo sé que es una persona activa, pues a veces el traumatólogo lo que decide es inmovilizar. En un chico, por decir, de 12, 13 años, que es inquieto, pues mejor es a veces colocarle un yeso sabiendo de que de repente no va a guardar el reposo necesario, no va a hacer, va a seguir movilizándose, ¿no? Entonces, ese es el principio para colocar compresión, una férula, un inmovilizador para que la articulación repose, ¿no? Y por último, lo que debemos hacer es elevar el miembro. Mantener elevado el pie, mantener elevado el tobillo para que haya un mejor drenaje y disminuya la inflamación también. Entonces, esto es lo que debemos hacer ante un esguince. Ante un esguince, lo importante es reposo, ¿no? El hielo, la compresión y elevación, como para que nunca se olviden qué hacemos ante un esguince. Dice, descanso, hielo, compresión, elevación. Ese es el tratamiento que debemos hacer ante un esguince, sea de tobillo o de cualquier otra articulación. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, consulta sobre fracturas, esguinces, que es lo que hemos estado revisando hasta el momento? ¿O todo claro, todo claro? Si no, continuamos. Muy bien. Continuamos con algo que también es importante, las luxaciones. Luxaciones. Luxación es igual a fractura, es igual a un esguince. ¿Qué es una luxación? ¿No? Entonces, aquí es otro término que es importante que ustedes conozcan porque el manejo es distinto. Dijimos, fractura, hueso roto. Esguince, ligamento, ¿no? Ligamento distendido o roto. Esguince es ligamento. ¿Y qué es una luxación entonces? Una luxación es cuando el hueso salió de su articulación. La articulación, ¿no?
la articulación del hombro es como una cápsula. Dentro está la cabeza del radio, ¿no es cierto? Entonces, esto es la articulación que protege, va a ingresar a una cápsula que está protegida por músculos, por ligamentos, por tendones que forman esta cápsula articular. ¿Qué es entonces una luxación? Es cuando el hueso sale de su sitio. ¿Cuáles son algunas de las causas? No sé si ustedes han visto de repente en algunos niños, bebitos sobre todo, o niños muy pequeños, que los cogen de los bracitos y los levantan, ¿no? Los levantan de los bracitos. Entonces, esto se debe hacer, no es recomendable hacer, porque en algún mal movimiento, las cabecitas del hueso lo que pueden hacer es salir de su lugar y ocasionar una luxación. El hueso sale fuera de la articulación. ¿Qué estamos viendo aquí? Este hombro está igual que este. ¿Cómo lo ven? Se ve distinto, ¿no es cierto? Se ve distinto. Este hombro se le llama el hombro militar, ¿no? El síndrome de los galones. ¿Y por qué se le llama así? Si ustedes ven, le llamaban así porque los militares utilizan como que unos galones, ¿no es cierto? En sus uniformes utilizan unos galones que les hacen ver como que el hombro plano. Entonces se llama el síndrome del hombro militar, el síndrome del hombro plano o el hombre con galones, ¿no? Son algunos síndromes que se conoce, que son característicos de la luxación del hombro, ¿no? Cuando el hueso del hombro sale fuera de su lugar, se ve de esta forma, se ve el hombro plano, porque ha perdido la cavidad articular, ¿no? Entonces esto es característico. Aquí está el hueso, ya no está dentro de la articulación. Este hueso debería estar dentro de la articulación, pero se ha salido y está fuera de la articulación, lo que le da esta apariencia de un hombro plano, ¿no? Y esas son las características. Las deformidades son la mayor sospecha en el caso de luxaciones. Entonces, importante, debemos diferenciar. ¿Una luxación es igual a un esguince? No. La luxación es la dislocación, la separación permanente de dos articulaciones, ¿no? Se sale el hueso de su cavidad articular fuera del lugar. Y el esguince, hablamos de distensiones, estiramientos de ligamentos. Entonces son dos cosas distintas. Luxación y esguince son cosas distintas para que ustedes lo puedan manejar, ¿no? Y por último tenemos los desgarros musculares. Desgarro muscular es básicamente un estirón, ¿no? Un estiramiento del músculo o a nivel de tendón. Entonces, este desgarro muscular, las fibras del tejido normal se ven de esta forma. Son bastante unidas, pegadas. Esas son las fibras de un músculo normal, pero el tejido muscular distendido se va a ver de esta forma, ¿no? Vemos que está separado, está inflamado y ese es un tejido muscular que puede presentar un desgarro. Sana, sí sana, pero hay que darle reposo, hay que darle algún tratamiento, en algunos casos terapia física. Entonces es importante conocer estos términos también. Desgarro muscular no es lo mismo que un esguince, no es lo mismo que una luxación o que una fractura como tal, ¿no? Entonces, vamos a pasar ya al tema más que todo del tratamiento. ¿Qué es lo que hacemos en el caso de este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, por acá nos dicen los torniquetes, Joana nos dice los torniquetes en la fractura expuesta, ¿cómo manejamos eso? Bien, muy bien. Entonces, antes de avanzar con férulas, que son los inmovilizadores, vamos a hablar un poquito de torniquetes. La fractura expuesta es el hueso que rompió la piel y que yo lo estoy viendo, ¿no? Es un hueso roto. ¿Qué es lo peligroso ahí?
la hemorragia. Dependiendo el hueso que esté roto, normalmente puede haber seccionado alguna arteria, alguna vena y causar un sangrado intenso. Estos sangrados tienen que ser controlados, ¿no es cierto? Porque si no controlamos el sangrado, la persona va a entrar en un shock hipovolémico, va a perder sangre, va a perder el conocimiento en algún momento, se va a desmayar, ¿no? Entonces es importante actuar para controlar la hemorragia. ¿Qué hacemos? Lo primero que debemos de hacer, lo que habíamos visto para control de hemorragias, colocar apósitos encima para tratar de parar el sangrado, una venda, ¿no? Apósitos, vendaje, para tratar de parar el sangrado. No puedo controlar el sangrado con las vendas, con el apósito, no se controla con nada. En esos casos utilizaré un torniquete, verificando que el llenado capilar, a ver, está pasando la sangre, porque si yo lo ajusto mucho, corre el riesgo de tener un síndrome compartimental, alguna otra complicación. Entonces es importante también, si no se controla el sangrado, en esos casos puedo aplicar el torniquete, teniendo las medidas de seguridad necesarias, apuntando en la mano, en el pie, a qué hora estoy colocando el torniquete. 8:51 estoy colocando un torniquete para poder monitorear a esta persona. Luego lo aflojaré cada 20 minutos, dependiendo cómo está la piel de la articulación, que no se ponga muy pálida, que todavía haya una circulación para no complicar ese caso, ¿no? Entonces creo que ahí lo habíamos visto en una clase, el tema del torniquete. Y allí la prioridad no lo tiene el hueso ya está roto, ya está desplazado, o sea, lo puedo inmovilizar, pero allí no me va a afectar mucho no moverlo. La importancia en una fractura expuesta va a ser controlar el sangrado, ¿no? ¿Cuándo se pueden realizar? Luis Enrique me dice, ¿cuándo se pueden realizar las frotaciones? Frotaciones no se aplican más que en las contracturas. Si es que tengo sospecha, no hagamos ninguna frotación, porque si yo digo, no, esto solo se golpeó y le empiezo a frotar, a mover el pie, si tenía una fractura, la desplazo. Entonces, lo mejor es, si yo tengo una sospecha de una fractura o de un esguince, no se hacen frotaciones. Un esguince, se dobló el tobillo, te voy a frotar, y le frotan con Big Vaporú, con mentol, con algunas cosas, y lo que hacen es complicar un poco más la lesión, porque incluso el calor de estas pomadas hacen que se inflame más. Recuerden, ¿qué hacíamos? Hielo, no calor, hielo. ¿Por qué? Porque si yo lo froto, le genero calor, el calor aumenta la inflamación. Entonces es muy importante de que no se hagan este tipo de masajes, frotaciones ante un esguince, ante una fractura, porque voy a complicar, ¿no? Es mejor las frotaciones para otro tipo de lesiones o en una persona sana, pero no en una persona que sospecho que ha tenido un esguince o alguna fractura, ¿no? Entonces vamos a ver aquí un pequeño video que nos explica un poquito más sobre, antes de pasar a los inmovilizadores, las férulas, vamos a ver el videíto que nos explicaba el manejo de fracturas, esguinces y qué se puede hacer con cada uno de ellos. Ponlo así un poquito la mano, coloca así, acá. Que está enfermo, quede apoyado con los otros y me permite, como vemos aquí, que encontramos siempre en nuestras casas, que son un pañuelo. Un pañuelo uno lo puede doblar, ¿ya? En un cuadrado, por el grado de actividad que realizan, y también en los adultos. Quien en su vida no ha sufrido algún esguince es bastante frecuente. ¿Qué es un esguince? Es una lesión que afecta a tendones y ligamentos de una articulación. Podemos ver que los esguinces más frecuentes que conocemos es el esguince de tobillo, que es el que hemos sufrido más de algunos de nosotros alguna vez. ¿Qué características tienen? Pueden causar gran dolor, inflamación donde se produjo este esguince y cierto grado de incapacidad funcional, es decir, que si es un esguince de tobillo me va a costar caminar, si es un esguince de muñeca me va a costar volver a recuperar mi funcionalidad de mover la muñeca de un lado hacia otro o poder escribir, etc. Entonces se produce gran dolor, inflamación e impotencia funcional. Ese es un esguince. En general los esguinces tienden a recuperarse alrededor
de los 15 días. Se dividen en grado 1, grado 2, dependiendo del nivel de profundidad del esguince, incluso grado 3 que tiene una mayor profundidad y que su recuperación es mucho más larga. ¿Cuáles son los primeros auxilios que hay que hacer frente a un esguince? Mantener la extremidad en reposo, idealmente en alto, favorecer articulares, puede ser la superficie de contacto del hombro, en el cual la parte del brazo con el hombro se desconectan, entre comillas, y puede quedar un hombro más abajo, puede producirse a nivel del codo, en el cual se produce esta luxación, queda como una extremidad más hacia afuera, y esta parte del antebrazo es acá, luxaciones de rótula que son bastante frecuentes. Y se pierde el contacto de esto y esto puede producir mucho dolor, son bastante dolorosas, gran inflamación, deformidad de la zona que se produce, y el primer auxilio importante es inmovilizar la articulación donde se produjo esta luxación, pero jamás tratar de reducir. ¿A qué me refiero con reducir? Es tratar de volver a su posición normal, porque a veces estas luxaciones se acompañan de fracturas y estas fracturas también, al tratar de reducirla, puede agravar la fractura o producir lesiones a nivel de terminaciones o centros nerviosos también, ligamentos, tendones y también en vasos sanguíneos. Y siempre trasladar en una posición cómoda al paciente, inmovilizando la extremidad tal cual como está, y trasladar siempre a un centro asistencial para ver cuál va a ser el manejo, que habitualmente es una reducción que se hace bajo sedación y analgesia. Las fracturas bastante comunes, así al igual como esto es muy grave, porque los huesos, aunque uno no crea, tienen vida, entre comillas, tienen vasos sanguíneos, tienen irrigación, y por lo tanto esa irrigación que tiene el hueso puede recibir bacterias del exterior y producir una grave infección a nivel de nuestro organismo, incluso septicemias. Para que sea evaluada por un médico, porque siempre es importante que sea evaluada, porque a veces puede ser aparentar un esguince por gran deformidad y dolor, puede tener este mismo dedo, para siempre vendar como en 8. ¿A qué me refiero con esto? En esta posición. Si yo vendo así, voy como en diagonal vendando, supongamos que voy a vendar este mismo dedo, puede hacer los vendajes, para poder favorecer la posición cómoda y la inmovilización, siempre vendo en 8. ¿Por qué? Porque así no afecto la circulación. Nunca vendar en circular. ¿A qué me refiero con circular? Que yo hiciera esto. ¿Por qué? Porque esto causa compresión y siempre se va desde la zona más distal hacia la zona más proximal a la lesión. También, aquí vimos un tipo de vendaje de un dedo, vamos a sacarlo para explicar otra cosita. Podemos ver, sacamos este vendaje, podemos ver que también, supongamos que fuera un esguince de tobillo. Siempre tenemos las típicas vendas que vienen a veces con un alfiler de gancho y que se fijan, pero también es recomendable el uso de este otro tipo de vendajes que permiten una inmovilización. Supongamos que este fuera un tobillo. Ya, ponlo así un poquito la mano. Coloca así, acá. Si este fuera un tobillo, la misma indicación, se inmoviliza la extremidad, tal cual, y se hacen movimientos circulares en 8 para que se favorezca la circulación. También se pueden producir esguinces también en los dedos de los pies, que de repente uno está haciendo la cama y se golpea los dedos de los pies con las bases de las camas y a veces los dedos de los pies se inflaman. Aquí, ¿qué se recomienda realizar? Son los embarrilados. ¿Embarrilado en qué consiste? En que yo coloco, si este fuera el dedito, el que está afectado, que se me puso inflamado, se me puso moradito, ¿qué es lo que hago yo? Coloco un dedo sano cerca del dedo que está enfermo. ¿Y qué permite esto? Yo colocando un algodoncito ahí, otro algodoncito acá, y si yo fijo, puede ser con otro tipo de tela, pero la idea es que ese dedo que está del pie, que está enfermo, quede apoyado con los otros y me permita hacer un apoyo que, entre comillas, proteja al dedo que está afectado. Esto se llama embarrilado. Y la idea obviamente no es solamente proteger hasta ahí, sino que la idea es que quede todo esto sellado. ¿Y esto qué me va a permitir? Que se haga
la fuerza con la ayuda de 3 dedos y no haga solamente la fuerza este dedo. Y esto me permite dar una ayuda y protección y favorecer que pueda movilizarse en ese momento, pero no olvidar que siempre tenemos que acudir a un centro asistencial para evaluar si esto es una contusión, un esguince o más bien una fractura. Y recordar que siempre podemos tener y debemos tener la extremidad en alto. Puede ser con un vendaje o también, como vemos aquí, que encontramos siempre en nuestras casas, que son un pañuelo. Un pañuelo uno lo puede doblar, ¿ya? En un cuadrado, lo dobla y hace una especie de cabestrillo. ¿Para qué? Para que la extremidad quede en alto, ¿ya? Se cuelga así, en este caso un poquito más corto, o bien uno lo puede extender de esta forma, hacerlo a lo largo y lo coloca así, coloca la extremidad acá y realiza el nudo atrás, cosa que la extremidad quede en alto, ¿ya? Esto permite un retorno mejor a la circulación, que la extremidad realmente mantenga el reposo y no se inflame, ¿ya? Eso es muy importante tenerlo presente y siempre vamos a tener estos elementos en nuestra casa. Otro tema importante que también se puede producir son los traumatismos encéfalos. Bien, hasta ahí creo que hemos visto la importancia o la facilidad de cómo podemos hacer algunos vendajes. Vamos a repasar un poquito más de esto. Vamos a ver esto que ella estaba utilizando, estas herramientas, estos inmovilizadores, se le llaman férulas. ¿Qué son las férulas entonces? Es cualquier dispositivo que me ayuda a mantener inmóvil una articulación. Entonces, ese palito de lado que ella estaba utilizando es una férula, sí, si me va a mantener inmóvil el dedo, es una férula, lo voy a utilizar para inmovilizar, ¿no? O con alguna venda, con alguna cinta, inmovilizar una articulación. ¿Qué cosas se utilizan como férulas? Se puede utilizar tablillas, ya algunas vienen acolchonadas, ya vienen preparadas específicamente para hacer para hacer férulas. En algunas ortopedias ya incluso ya vienen como las que les enseñé al inicio de la clase, que eran férulas de aluminio ya digitales para poder colocarlas nada más en el dedo, ¿no? O botas, que lo han podido ver de repente en algún momento, botas para poder inmovilizar. Y también en la actualidad hay este tipo de férulas, que si alguno trabaja a nivel de primeros auxilios, es muy práctico que lo puedan habilitar, sobre todo en tópicos de primeros auxilios también, ¿no? Nosotros, por decir, contamos con este tipo de férulas neumáticas que las venden así, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan? Básicamente, uno la infla, digamos, ya no necesitamos entablillar, vendar, sino que lo que hacemos es inflamos la férula y la articulación se mantiene inmóvil, ¿no? Este tipo se llama férulas neumáticas. Es un inmovilizador a modo con aire, ¿no? Básicamente por eso es una férula neumática también. Entonces hay distintos tipos en la actualidad, hay distintos tipos de férulas o que nos pueden servir para inmovilizar una articulación. No tengo una madera para inmovilizar, no tengo una férula de aluminio, una bota de ortopedia, no tengo férulas neumáticas, ¿qué hago? En alguna experiencia me tocó ir de civil, ¿no? Yo estaba de persona común, ahí nadie sabía que era personal de salud, y fui a un partido, ¿no? En un partido, en una canchita que se habían organizado para ver el partido. Y lastimosamente en estos eventos tiene que haber una ambulancia, tiene que haber una persona con un maletín de emergencias, es un campeonato, ¿no? Puede que suceda alguna emergencia. Y en este campeonato no había un personal de salud. Entonces, un jugador de fútbol pateó mal, sufrió una torsión y tenía una fractura cerrada. No había hemorragia, pero el pie estaba
torcido, se notaba que había una deformidad, ¿no? Entonces eso era muy sospechoso para una fractura. ¿Qué hacemos? No había nada, no había tablillas, no había vendas, nadie había llevado nada, nadie era ahí, los organizadores ese rato trataban de contactar ambulancias, saben que a veces tardan en llegar, entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos inmovilizar a esa persona. Pues nos podemos valer con lo que tengamos. En ese momento lo que hicimos fue utilizar unas cajas de cartón para poder inmovilizar esa articulación. Entonces, en situaciones de emergencia, lo que hacemos es utilizar lo que tengamos para poder inmovilizar. Incluso he visto que se han podido inmovilizar en algunos casos de emergencia con almohadones, almohadas o cojines, para poder con telas poder mantener inmóvil esa articulación. Entonces, no es lo ideal sería que lógicamente hayan estos dispositivos, pero si no los tenemos, podemos valernos de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, son tablas, materiales duros que puedan permitir la inmovilización. El objetivo de esto es no mover la región afectada, ¿no? No intentar colocar, reducir, ¿no? Como decían, colocar el hueso a su lugar. Lo único que debemos hacer es mantenerlo inmovilizado para su traslado, ¿no? En algunos otros lugares ya hay este tipo de tablas, incluso las tablas rígidas, que vamos a aprender a utilizarlas, porque a veces existen, pero nadie sabe cómo utilizar esto que necesita también su entrenamiento, ¿no? Entonces, la inmovilización en la fractura de brazo podemos hacerlo de esta forma. Lo ideal va a ser comprimir el húmero, ¿no? Y colocar un cabestrillo, si lo tenemos, o si no, podemos usar vendas triangulares, que son para colgar el brazo, pañuelos, tal cual como lo habíamos visto en el video. Fracturas de antebrazo, lógicamente también colocaremos todo en la inmovilización, tablillas, y es importante que si hay una fractura en mano, podamos colocarle una media, un algodón, alguna tela que haga que la mano tenga esta postura, ¿no? Que tenga una postura encurvada para poder darle reposo y no estar de esta forma, ¿no? No hacerle estirar. Puedo colocarla de esta forma, cogiendo una media o algo para poder darle la postura fisiológica para que pueda ser trasladado también, ¿no? Esto en cuestiones de fractura de antebrazo. Fracturas de dedo, ya lo habíamos visto, podemos utilizar este tipo de dispositivos, los bajalenguas, férulas digitales, colocar siempre la mano curvada si es que hay alguna otra fractura de mano, de muñeca, ¿no? Y la inmovilización. Fracturas de fémur, de huesos de la pierna, podemos inmovilizarlo con este tipo de tablillas que son un poco más largas. Podemos inmovilizar las dos piernas, es decir, ajustar las dos piernas para poder darle firmeza a la otra, ¿no? ¿Por qué no solo una pierna? Porque si yo cojo las dos, a veces la otra pierna puede quedar más inmóvil, más rígida para poder darle inmovilidad a la otra, ¿no? Fracturas de pierna, entonces podemos colocar dos tablillas, si es que las tenemos, para aislar el movimiento de la pierna, ¿no? Y que vaya completamente inmovilizado. Similar a esto, aquí pueden utilizar dos tablillas. En nuestro caso nos tocó hacer algo parecido a esto, pero con cartones, ¿no? O también se puede hacer, como les decía, con telas, una bota, ¿no? Provisional para poder inmovilizar el tobillo o el pie en caso que se requiera. Fracturas de cadera se pueden inmovilizar amarrados a las tablas rígidas. Lo ideal aquí va a ser vendar bien o comprimir bien la pelvis. ¿Por qué? Porque si la pelvis se desplaza, ahí pasan grandes arterias, grandes vasos, y eso puede condicionar a una hemorragia muy, muy grande que puede poner en riesgo la vida de la persona. Entonces, siempre la pelvis va a ser una zona muy, muy peligrosa. Se inmoviliza ajustando bien la zona de la cadera, de la pelvis, hacia la tabla rígida, ¿no? Las fracturas de columna también son de las más riesgosas. ¿Por qué? Porque a través de la columna pasa
médula con todos los nervios que se van hacia miembros superiores, miembros inferiores. Entonces es una zona vital. Entonces allí tenemos que inmovilizar en tabla rígida. Esto es un vendaje provisional en un traslado en una tabla común con algunas toallas. Aquí han improvisado asegurar las vértebras del cuello, las cervicales, ¿no? Lo ideal va a ser contar ahí para su traslado en fracturas de columna con una tabla rígida. Y tener cuidado, las personas que pueden tener una fractura de columna son personas que de repente estaban trabajando en el techo, limpiando y caen de alturas considerables, ¿no? Sospecha de fractura de columna, son muy delicadas y hay que tener un correcto traslado. No muevo a la persona hasta que llegue la tabla rígida, hasta que llegue alguien que lo pueda realmente movilizar para su traslado. ¿Qué voy a necesitar en mi botiquín? Voy a necesitar vendas, vendas elásticas, gasas, la color piel que les enseñaron por ahí, o era venda Cobán, ¿no? Vendas triangulares, pañuelos grandes, cabestrillos, todo lo que sirva para poder inmovilizar, vendar a las personas, ¿no? En casos de golpes en las cabezas, vendajes de cabeza también, algunos que pueden servir, sobre todo para fractura de mandíbula, asegurando la mandíbula hacia la cabeza, ¿no? Para vendaje, para zonas de traumatismo de maxilar inferior, se puede hacer tipo una vincha para asegurarlo hacia la cabeza. Entonces vamos a ver un poquito el video de inmovilización, cómo es que procedemos a inmovilizar a una persona, ¿no? Ahora echemos un vistazo a las lesiones de cabeza, cuello y espalda. Este niño obviamente ha tenido una caída importante. No sabemos el alcance de sus lesiones, pero vamos a manejarlas de modo muy similar a como manejamos todos los accidentes. Vamos a comprobar la seguridad de la escena, usar guantes y protector. Pero antes incluso de tocar al paciente, ¿está consciente? ¿Responde a nuestra voz? ¿Se está moviendo? Cuando lo toco cuidadosamente mientras sostengo su cabeza, ¿me responde? En este caso, este pequeño responde. Abre los ojos un poco y puedo ver que mientras froto su frente, él parpadea. También respira con normalidad. Pero si no respirara normalmente, si estuviera inconsciente, activaríamos inmediatamente el 911. Tú con la camisa a cuadros llama al 911 y vuelve, tal vez te necesite, y trae un DEA. Llamo por el teléfono al 911 y obtengo ayuda en camino. En este caso, él está consciente. Si temes que pudiera tener una lesión seria en el cuello o espalda, si no puede mover sus brazos o piernas, eso sería una llamada inmediata al 911. Pero él se está moviendo un poco. Vamos a hacer un examen sistemático de cabeza a pies para ver si podemos encontrar algún motivo serio por el cual no debemos moverlo o dejarlo moverse. Vamos a empezar por la cabeza. Mientras miro alrededor de la cabeza, estoy revisando sus ojos, estoy mirando su nariz por algún sangrado, su boca por algún diente roto. Nada parece salir de su boca. No muevo su cabeza, muevo yo mi cuerpo. Miro dentro de su oreja izquierda y su oreja derecha. No veo sangre, no veo ningún fluido cefalorraquídeo. Ahora voy a comprobar si está sufriendo algún tipo de dolor en la parte posterior de su cuello. No se está quejando ni gimiendo. Mientras reviso su cuerpo, busco cualquier deformidad de sus brazos. No veo ninguna deformidad. Si está despierto, puedo pedirle que apriete mis dedos. Mueve tu mano. ¿Puedes apretar mis dedos? Apriétalos con fuerza. Sí, muy bien, todo bien. Examino sobre su estómago. ¿Tienes dolor en tus caderas? ¿Te lastimaste tus caderas? ¿No? Luego miro las piernas. Veo una potencial deformidad en su lado izquierdo. Si yo viera a un niño como este y veo que tiene una pierna izquierda tumbada, de costado, y con este tipo de letargo, en otras palabras, que no responde, que está cansado, sospecharía de dos posibles lesiones. Una posible lesión interna de la cabeza, una conmoción, y una posible fractura de cadera. Eso sería una llamada al 911. Activo el SEM, que vengan en camino, y minimizar el movimiento de este paciente, cueste lo que cueste. No estamos sosteniendo nada inmóvil.
Estamos tranquilizando al paciente. Si empieza a agitarse, lo vamos a consolar. Vamos a alentarlo a que permanezca quieto y tranquilo, que está en buenas manos mientras esperamos a que el SEM llegue. Si tiene una convulsión mientras lo hacemos, vamos a pasar a esa habilidad técnica y protegerlo. No vamos a sostenerlo, no vamos a impedir la convulsión, solo vamos a supervisarlo. Luego vamos a reiterar la supervisión una y otra vez hasta que llegue la ayuda. Comprobamos la respiración por las vías aéreas y la circulación para asegurarnos de que sigue respirando normalmente y que el oxígeno está circulando. Si en algún momento no responde, deja de moverse, deja de respirar normalmente, pasamos directamente a la RCP. De lo contrario, vamos a dejarlo en la posición encontrada y esperamos a que llegue el SEM. Bien, creo que aquí nos queda mucho más claro cómo evaluamos a una persona. Sobre todo aquí vimos un niño que cayó de altura y la importancia es de no moverlo, ¿no? En ningún momento el paramédico le dijo, voltéate, te giro, te muevo, te duele, levantarlo. No, es tocarlo lo mínimo posible para movilizar algo, porque si tuviera una lesión, como él lo dijo, de cadera, podríamos generarle un daño mayor, ¿no? Entonces, en sospechas de fracturas, esguinces, lo más importante va a ser tratar de no mover, no movilizar a esta persona lo menos posible, ¿no? Entonces, importancia, nunca trasladamos al accidentado sin antes inmovilizar el área fracturada. Es decir, si yo tengo sospecha de que esta persona se fracturó el brazo, no me la llevo así. Siempre inmovilizo. ¿Qué puedo hacer? Pero es que no tengo nada en mi casa para poder inmovilizar. ¿Qué hago? Almohadones, 2 cojines de tu sala, uno acá, otro acá y una venda o una tela, un pañuelo. Listo. Lo inmovilizas para que se pueda trasladar, ¿no? Lo ideal sería, claro, tener todo el equipamiento, tener férulas, tener tablas rígidas para poder hacer un traslado. Pero recuerden que nunca, si sospechamos de fracturas, de esguinces, hasta yo no tener la claridad, pues no lo traslado movilizándolo. Siempre hay que inmovilizar a esa persona para poder trasladarla hacia un servicio de emergencia, mucho más aún si consideramos que es una fractura grave o potencial, como una fractura de columna, cadera, ¿no? Que pueden ser riesgosas, ¿no? En algunos casos, esto se va a complicar incluso si es que hubiera una hemorragia interna, digamos un abdomen agudo, que es pudiera ocasionar un sangrado a nivel interno, ¿no? Va a haber una complicación con un shock, una conmoción, pérdida de la conciencia, ¿no? Dificultad de repente para respirar también en algunas complicaciones. ¿Cómo trasladamos? Si yo no tengo una tabla rígida, ¿qué es lo que debemos hacer? Por aquí levantaron la manito. Alexander Medina, no sé si tienes alguna duda, consulta. Alexander, si no hay una duda, de repente por ahí se levantó la manito. Cualquier cosa, igual nos escribes. Decíamos, no tengo una tabla rígida. ¿Qué hago? Tengo que sacar a esta persona. ¿Cómo le evacúo? En algunos casos, ¿no? Cuando hay situaciones de guerra o algo así, es el método del bombero, ¿no? El socorrista lo que puede hacer es cargar en peso a la víctima de esta forma para poder evacuar, trasladarla, sacarla, sobre todo cuando la persona está inconsciente, no puede movilizarse por sus propios medios, ¿no? Otra forma de traslado es el asiento sobre manos. Entrelazamos entre dos personas, entrelazamos las manos o las cruzamos para formar un asiento para que la persona pueda salir, pueda evacuarse de la zona de emergencia, ¿no? Esto se hace cruzando los brazos para poder hacer como un asiento para que la persona pueda retirarse, ¿no? O sobre una silla,
se puede trasladar, movilizar a la persona en una ausencia de no tener tablas rígidas, de no tener sillas de ruedas, ¿no? Se puede evacuar a las personas de esta forma. Una persona que esté inconsciente, entre tres personas a la misma voz, al mismo ritmo, pueden levantar a esta persona. Hay que asegurarnos de que cuando vamos a realizar este tipo de traslados, tienen que ser personas fuertes, personas entrenadas, porque me ha tocado ver incluso con tablas rígidas que las personas no estaban muy entrenadas o por ahí en algunos casos habían puesto a cargar la tabla rígida a personas que eran mayores, una persona que tenía un dedito amputado, entonces no iba a tener la suficiente fuerza en la mano para poder levantar una tabla rígida. Entonces lo hicieron caer a la persona y el hacer caer a una víctima en un traslado puede ser peligroso, ¿no? Porque va a complicar de repente, desplazar la fractura, generar algún daño interno. Entonces, cada vez que tengamos que realizar este tipo de traslados, asegurarnos bien de que las personas que van a hacer ese traslado estén entrenadas, sean fuertes, estén en las condiciones físicas de poder realizar este tipo de traslados, si no nuestro paciente, nuestra víctima, corre el riesgo de caerse y complicarse, ¿no? Tablas rígidas, miren cómo se colocan en un paciente inconsciente, sin movilizarlo, están sujetando la columna, sujetando la pelvis para poder introducir la tabla rígida debajo de esta persona, siempre sujetando cabeza, sujetando pelvis para no movilizarla lo menos posible en su traslado hacia la tabla rígida, ¿no? De igual forma se puede realizar en paciente inconsciente del costado, ¿no? Para poder colocar la tabla rígida. En una camilla de tela también se puede transportar en casos de emergencia, ¿no? Los transportes adecuados siempre van a ser este tipo de tablas, que son las tablas adecuadas para la evacuación o traslados de emergencia. ¿Cuál es la diferencia de esta tabla de la izquierda con la de la derecha? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me dice? A ver, un puntito el que se da cuenta. ¿Cuál sería la diferencia? Si se dan cuenta, ya les voy a... Exacto, Luciana, muy bien. Las correas, muy bien. Muy bien. Las correas, Luciana, así es. Este tiene unas correas transversales y este tiene un correaje tipo spider o tipo araña, que así se le llama, que asegura hombros, asegura pies y es pues mucho más segura, pero hay que saberla colocar, ¿no? Y en esta pues lo único que hace es asegurar piernas, tórax, ¿no? Abdomen y tórax, y eso es lo que se puede asegurar. Pero ambos sirven para poder trasladar a una persona que ha sufrido un traumatismo. Entonces vamos a ver cómo colocamos a una persona en una tabla rígida para su evacuación. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Vemos cómo lo han colocado en la tabla, tratando de movilizarlo lo mínimo posible, asegurando siempre las caderas, la pelvis. Ahora están colocando un correaje tipo spider para asegurar todos sus extremidades, desde los hombros, los brazos, las piernas, ¿no? Hacia los pies. Este correaje va a asegurar todo el cuerpo para que al levantarlo con la tabla y trasladarlo no se vaya a caer, no vaya a sufrir alguna caída. Entonces miren cómo colocan el correaje. Allí tiene la tabla como unos orificios donde se meten estas correas y se pegan con un pega-pega, digamos un stretch film, que esto se
es bastante fuerte en realidad para sujetar el cuerpo, ¿no? Ya hay una persona en la cabeza, fíjense, hay una persona en la cabeza que siempre se mantiene sujetando la cabeza y asegurando el collarín, ¿no? Asegurando la zona cervical. Colocan la almohadilla para asegurar la zona de la frente y ahora van a asegurar por la parte de abajo la nuca, ¿no? Para el traslado. Si se dan cuenta, el collarín ya está colocado y las almohadillas tienen como que unos orificios que están en la zona de los oídos, ¿no? En esta zona van a ver que tiene como unos orificios que lógicamente es para que el paciente escuche, pero también para ver si es que hay salida de líquido a través del oído, sangre, líquido cefalorraquídeo en algún traumatismo, ¿no? Entonces es importante también que en algún momento, si tienen a la mano una tabla rígida, sea en su empresa, sea en su universidad, colegio, instituto, lo que sea, la utilicen, aprendan, hagan un simulacro. Y bueno, vamos a practicar hoy día, a ver cómo colocamos a una persona en la tabla rígida, cómo la trasladamos, porque a la hora de la hora se van a dar cuenta que no es tan sencillo como parece. Y hay que tener fuerza y la técnica para levantar debe ser todos juntos a la vez poder levantar a esta persona para que no sufra una caída o un traslado. ¿Qué hacemos en algunos otros lugares? Pues ahora con la modernidad, pues ya existen sillas de ruedas, ¿no? Que podemos trasladarlo de forma más tranquila a una persona que ha tenido, no sé, una fractura en pie, en pierna, en mano y que pues está dolorida, lo podemos evacuar en una de estas sillas. Una anécdota, ya casi para terminar, porque nos quedan 3 minutitos. Teníamos que trasladar un señor, sufrió un accidente y tenía como 1,80 m y tal vez, no sé, unos 130 kilos. Muy grande, muy pesado. La tabla rígida pues le quedaba chiquitísima, ¿no? Entonces necesitábamos como que tal vez unas 2 tablas rígidas. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Cómo lo trasladamos? Lo tenemos que trasladar, pero ¿qué hacemos con este señor que de repente es muy obeso o que es muy grande o muy pesado que no se lo va a poder trasladar? Y había que trasladarlo en realidad de una zona distante. Sería que teníamos que sacarlo hacia el tópico de primeros auxilios. Habría que caminar como unas 3 cuadras. Entonces dijimos, pues no, nadie lo va a poder cargar de repente 3 cuadras sin que se corra el riesgo de que esta persona pueda caer. ¿Qué se hace? ¿No? ¿Qué se hace en esos casos? Entonces, se vio la forma de provisionar este tipo de cochecitos. Las camillas con ruedas sirven para eso, ¿no? Entonces, en ese lo colocamos en la tabla rígida, pero básicamente solo fue para montarlo encima de esta camilla con ruedas y ya pues fácilmente poderlo trasladar. Pablo nos dice una grúa, pues en realidad en el momento de la emergencia hay que valernos con lo que tenemos, pero sin poner en riesgo la vida de la persona, ¿no? Si es que hay montacargas, si es que hay alguna otra herramienta mecánica, tal vez una grúa no sé si sería lo más conveniente, pero prevenir. Si nosotros ya estamos en alguna brigada, si ya pertenecemos a algún lugar o tenemos que asesorar, estos equipos pueden ser muy útiles para estos casos, donde hay que trasladarlos largas distancias y los brazos nos pueden vencer, ¿no? Entonces, las camillas con ruedas, aquí sobre esto se baja, va la tabla rígida y pues fácilmente lo movilizamos por varias cuadras para poder trasladarlo también. Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta sobre lesiones traumáticas? Es un tema bastante amplio, pero hemos querido resumirlo básicamente en lo principal. Practiquen mucho fracturas, definición, lesiones de hueso, esguince, recuerden, son lesiones del ligamento, luxación, hueso fuera del lugar, ¿no? Y los desgarros musculares, ¿no? Los vendajes y todo esto tenemos que
practicarlo. Es decir, de nada sirve tener ahorita aquí toda la teoría, tener todo mi manual con todos los vendajes que puedo hacer si no lo ponemos en práctica. Si tienen en casa unas vendas, empiecen a practicar y para que lo puedan trasladar. Por aquí un Aide me dice, SEM, ¿qué significa? Muy bien, servicio de emergencia. Siempre en los videitos de repente lo van a escuchar que dicen activar el SEM, es el activar el servicio de emergencia. En nuestro país pues sería el SAMU, 106, 116, bomberos o el número que tengamos en nuestros países, 911, no lo sé, el servicio de emergencia que tengamos disponible. Ese es el que lo debemos activar, ese es el SEM. Bien, chicos, me despido. Muchísimas gracias por estar conectados aquí conmigo una horita. Se quedan con el coordinador que va a tener con ustedes algunas indicaciones. Muchas